Bienvenidos, mi gente, a mi historia. Mi nombre es Javier Andrés Quirós Ruz. Tengo 25 años, vivo en San Miguel. Llevo aproximadamente 12 años viviendo aquí. Mi anterior parte de la vida viví en Puente Alto, un par de años en la Florida y a principios de mi vida un par de meses en San Ramón. Ahí quiero recalcar que mis raíces son de San Ramón. Ahí es donde he estado toda mi vida porque ahí vive mi familia. Entonces San Ramón prácticamente para mí me ha visto crecer. Junto con Puente Alto, que también lo recuerdo con alto cariño por todo lo que viví en Puente Alto. Que viví prácticamente hasta los 12 años en Puente Alto. 12, 13 más o menos. Entonces esas dos comunas son las que llevo en mi corazón de por vida. En San Ramón tengo un cariño particular, cariño especial, porque ahí está la casa de mi abuela. Ella fue la que cuando yo era niño me iba a dejar al colegio, me iba a buscar, me daba almuerzo. Ella fue la que siempre me cuidó, ahí estuvo ahí cuando mis papás trabajaban. Entonces prácticamente me crió mi abuela en ese sentido. Ella está muerta. Falleció hace 3 años aproximado. Ahora estamos a días de cumplir los 3 años. Y siempre la tengo en mi corazón. Siempre. Ella se murió hace 3 años, pero realmente se fue de aquí hace unos 5 años. Ella estaba con Alzheimer. Ya no sabía quién era ella. Vivía perdida. No tenía ninguna de sus facultades básicas disponible. Prácticamente era una niña. Entonces estaba en este mundo sufriendo. Así, por lo menos en lo personal para mí, me dolió verla partir, pero dentro de todo fue un alivio por ella, porque sé que la mujer que me crió no fue, no le hubiera gustado, mejor dicho, ver a esa mujer que estaba en sus últimos días de vida. Bueno, cambiamos de tema. Yo viví gran parte de mis primeros años con mi madre y mi padre. Vivíamos, como les dije, en Puente Alto. Ese fue mis primeros años de vida. Viví hasta los 10 años más o menos con mis dos padres juntos y ahí se separaron. Un pequeño conflicto. Mi padre tuvo otra familia. Yo me quedé con mi madre y mi hermano. Mi hermano tiene 31 años, mayor que yo. Él se llevó todo ese peso. Yo era simplemente un niño que era muy apegado a su padre y de un día para otro se fue esa relación. Yo le agarré un odio a mi padre, gente, de verdad, un odio, porque no entendía, en esos años no entendía por qué había hecho tal cosa. Yo veía a mi madre sufrir, yo mismo sufría, yo lo echaba de menos, yo veía que ya no iba a pasar nada de lo que estaba acostumbrado, estar todos los fines de semana juntos, ir a la feria con él, todas esas cosas básicas que uno hace, ya no iba más. Entonces ahí fue que me llegó como una depresión. Como les dije, le cogí un odio así, no lo quería ni ver, no lo quería llamar, no quería saber nada de él. A la pareja de él, para qué decirle, gente, yo pasé tiempo, era un niño, después tuve Facebook y le escribía mensajes, no, así, mal. Pero nada, gente, tuve una depresión bastante fuerte. Estuve mucho tiempo, muchos años cargando con ese rencor dentro de mí.
en ese mismo tiempo, en simultáneo más o menos, que pasó ese tema con mi padre, al año siguiente, a los 11 años exactamente, yo probé la marihuana. 11 años. Junto al cigarro. Al cigarro lo probé un poquito después, un par de meses después, porque mi madre trabajaba trabajaba en esa empresa de encuesta y siempre le llegaban los productos antes de que salieran al mercado para ver qué adaptación iba a tener, cómo lo iba a recibir la gente. Entonces ya tenía cartones y cartones y cartones de cigarros. Y yo como era un niño, yo como andaba con la mente de andar, no sé, como con ese rencor y aparte ver a los mayores que fumaban y todo el tema, yo caí en esa tentación y probé el cigarro. Fue algo que yo me sentía bien haciéndolo porque me sentía grande, más que me gustaba era que me sentía grande. Yo veía a todos mis mayores hacerlo, entonces yo quería hacerlo también. La marihuana igual, yo la probé ahí, pero fue como que después estuvo ahí bajo un tiempo. Después a los 14 años, cuando estaba no, a los 13, cuando estaba en octavo básico, ahí fue que ya empecé a fumar marihuana más a menudo, porque estuve de toda mi infancia prácticamente en un colegio, en nuestro mundo, San Ramón. En quinto básico me echaron y ahí fue que me fui a Puente Alto, un colegio de Puente Alto. Y ahí en Puente Alto tuve sexto séptimo, pero también me echaron en séptimo, por lo mismo, por todos estos problemas que les comenté. Me echaron de séptimo básico ahí en ese colegio, en el colegio Navarra. Y en eso, el director de mi antiguo colegio, de nuestro mundo, se convirtió en mi vecino. Yo vivía en esta casa esquina, él vivía en la casa esquina del frente. Entonces mi mamá conversó con él, dijo que solo me faltaba octavo básico y todo el tema, y fue que me dijo ya, bueno, vuelve al colegio Nuestro Mundo. La cosa, llegó octavo básico, mis antiguos amigos, y ahí donde me empecé a fumar más marihuana, empecé a ponerme más rebelde, empecé a pololear también. Y prácticamente gente me echaron en septiembre, octubre, por ahí me echaron. Porque tuve una pelea, tuve como 3 4 peleas en el año y me echaron. Me quedé sin graduación, sin titulación, me quedé sin todo, todo. No tuve nada de eso en, en octavo básico. Luego, como les dije, como les dije, tuve una relación en octavo básico. La verdad que fue una relación de pendejo. Uno en esa edad estaba como en la edad del pavo, por así decirlo. Y yo creo que fue uno de los, ¿cómo decirlo? Fue una de las situaciones que más me marcó en la vida. A esa pareja duramos cuánto, un par de meses, pero uno de cabro chico caí en el error de mandar fotos. Luego van a entender todo el tema. Ya, llegaron los 14 años y entré a primero medio al colegio al Chilean de la Cisterna. Y no, gente, yo fue como que fui entrando en la adolescencia más y cada vez era como más tímido. Era muy no introvertido, no es la palabra. Era muy tímido, no tenía amor propio. Eso, no tenía amor propio. Era como muy dejado
en el pensamiento de que lo que dijeran de mí era una realidad. Me costó así como me costó aceptar que yo era de piel morena. Nunca me gustó gente que me dijera negro cuando chico, de verdad me dolía en el corazón. Y yo les decía que me dolía, ellos lo hacían igual, igual. Entonces, prácticamente por ese lado lo pasé mal. Y como les digo, era muy tímido, era muy dejado en ese pensamiento de que lo que dijeran de mí era así. Me decían feo, me decían negro, me decían pila de cosas y me destruía por dentro, gente, a tal punto que llegué en un momento a no quererme nada, a cortarme los brazos, a estar en unas depresiones, encerrado en mi pieza, en mi mente, mal, 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 mal. No quería salir de la casa, nada, nada, gente. En una sintonía mental, pero yo me encerraba en la pieza, hermano, y yo lloraba. Y después ya pasó primero medio, segundo medio, ahí fue que esa relación de octavo básico, cuando mandé esas fotos, fue que me llegó el palo, me llegó esa situación que me marcó a toda mi vida hasta ese momento. Y marcó varios años más adelante de eso. Esa polola, no recuerdo muy bien cómo terminamos, pero yo sé que terminamos mal, pero no me acuerdo muy bien cómo terminamos, la verdad. Solo sé que después me quería pegar la mitad de San Ramón. Y a principios de ese año 2016, cuando tenía 15 años, ella decidió subir esas fotos a Facebook, justo unos días antes de entrar a clases. Gente, ahí se me vino el mundo encima. Me llegaron muchos mensajes de personas que me conocían. Hermano, mira lo que subieron, hermano, eres tú, hermano, mira esto. Gente, ahí se me vino el mundo encima. No quería salir a la calle. Más encima estaba unos días de entrar a clases. Después en el colegio me huellaban, gente, me huellaban, me huellaban. Y fue terrible. Sinceramente fue terrible. Si antes de eso tenía la autoestima bajo, eso provocó que mi autoestima bajara 100 veces más abajo, gente. Estaba realmente destruido. Y ahí también empecé a meterme más de lleno en las drogas. En ese momento, a pesar de eso, tuve mis amistades y ahí empecé a meterme más en las drogas, hermano. Empecé a fumar marihuana, pero como loco todos los días. Antes era ocasional, era ahí un par de días a la semana, después no, era todos los días, hermano. Entrar volado a clase, empecé a tomar pastillas, probé los saques también. A los 15 años empecé a pegarme los saques también. Así que empecé a meterme en ese mundo de las drogas, a ese mundo de anestesiar la mente. Y el tema es que me empezó a gustar ese mundo. Me empezó a gustar ese mundo. Estaba con la mente anestesiada todos los días. Empecé a tomar pastillas más a menudo. Me tomaba clona, tomaba la sopa y clona, pero esas eran más malas. Todavía me acuerdo el sabor que me dejaban. Pero de puro pendejo, de puro cabro chico, de puro de querer borrarme, hermano, las tomaba igual si no tenía nada. Estuve en una sintonía mental muy mala, mal, 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 mal.
Esa fue la situación que más me marcó en la vida, yo creo. Bueno, después pasó el tiempo, y la verdad que los problemas en la casa también estaban mal, mi relación con mi madre y mi hermano. Yo era el cabro chico rebelde. Mi mamá había descubierto hace poco que yo fumaba marihuana, ya nunca supo que yo, todas las drogas que me metía. Pero la relación estaba mal en la casa. Entonces yo no quería llegar a mi casa. Ella estaba trabajando 24/7 porque el dinero no alcanzaba tampoco. En la casa estuvimos mucho tiempo no llegando a fin de mes ya, y prácticamente comiendo pan y agua y tomando agua, nada más. Nos quedamos cortos, entonces había que pagar arriendo, había que pagar gastos comunes aquí en San Miguel, había que pagar las cuentas y comprar la comida, todo, y estaba ya sola. Mi papá para esos tiempos no se pronunciaba mucho. Ayudaba ahí de vez en cuando, pero no se pronunciaba mucho. Para esos tiempos igual empecé ahí como a acercarme un poquito más a mi papá. Ya no tanto con el rencor de cabro chico, y ya con 15 años un poquito más llegado ahí a un razonamiento más alto. Ya ahí tenía un poquito más de conciencia, entonces accedí a escucharlo. Ya entonces hay una relación un poquito más cercana y ya me llamaba de vez en cuando, a veces venía a verme, entonces ahí tuve un poquito más de cercanía. Pero lo que es con mi madre, mi hermano para esos tiempos estaba todo mal. Con mi madre aparte que ella era muy estricta, a pesar de que trabajaba 24/7, tenía trabajo de día y tenía trabajo de noche. Ella estuvo siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. No me dejaba ir a fiestas tan tarde, a eso de hasta como los 16, no, hasta como los 18 años, los 18 años creo que fue recién cuando empecé a salir más a fiesta y ya podía llegar a las 4 o 5 de la mañana. Pero lo que es antes, todo lo que es la media, no me dejó. Yo de rebelde salía igual, me decía una hora, llegaba más tarde igual, pero claro, después los problemas, después las peleas, todo el tema, como uno cree que para esos tiempos se las sabe todas, era, era un infierno mi hogar, era un infierno. Yo no quería llegar a la casa, no quería, y para eso también me anestesiaba, para después llegar a la casa y estar en mi volada. No escuchar el mundo, no escuchar nada, simplemente llegar y encerrarme en mi lugar. Luego, como les digo, pasaron los meses, llegaron los 16 años, ahí ya el tema estaba un poquito más tranquilo con lo que respecta a ese tema de las fotos. Todavía sí, todavía me huellaban en el colegio, me huellaban, pero dentro de todo ya podía soportarlo. Seguía metido en las drogas, pero un poquito más chantadito. Ya no estaba tan loco así por borrarme. Me empecé a ser cada vez más consciente, así en el sentido de, puta, no me gustan las pastillas, weón, me dejan muy weón. Entonces, ese año fue como que no las dejé al 100%. Después, igual tomé un par de veces, pero sí me empecé a poner más consciente de que esas weón no las quería consumir. Ya iban los 16 años, seguía fumando harta marihuana también, harta marihuana, eso no lo dejé, estuve muchos años de mi vida fumando marihuana todos los días, todo el día. Entonces ya, después pasó tercero, después llegué a cuarto, ahí ya fue mi año más lanzado, en el sentido de fumar el doble de marihuana que fumaba normalmente. Ya me sentía en cuarto medio, me sentía grande, me sentía, no sé, me sentía grande, pero a la vez por dentro me sentía pequeño.
porque era lo mismo, gente, era la misma, el mismo patrón, el mismo patrón, el mismo patrón. Que me decían algo y yo me hundía, gente, yo me hundía. Para mí lo que dijera la sociedad de mí era mi realidad. Eso era. Yo tenía a mis amigos para esos tiempos que, puta, yo los veía y claro, andaban ahí, andan con su ropita nueva, andan con sus zapatillitas bonitas y weá. Uno como era cabro chico para esos tiempos, yo lo admito, tenía 17 años, era un cabro chico todavía. Yo veía a todos con sus ropas de pana ahí, con su ropa al día, y yo andaba con la misma ropa siempre, andaba con las mismas zapatillas de siempre. Y uno a eso cuando es cabro chico le caga la cabeza, pues bueno. Yo viví toda mi infancia así, desde que se separaron mis padres, así prácticamente, teniendo siempre como las mismas zapatillas. Me compraban zapatillas una o dos veces al año. Entonces, ropa lo mismo, me compraban como dos, tres veces al año ropa, entonces siempre andaba con la misma ropa. Y yo veía a todos los demás que andaban con su ropita nueva siempre, con los jean day y todo el tema. Entonces uno como es cabro chico para esos tiempos, yo lo reconozco, era cabro chico. Yo me hundía más, me hundía más. Yo preguntaba, ¿por qué tiene que ser la cosa así para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero claro, después pasó el tiempo, salí de cuarto medio, empecé a trabajar, me pude comprar mis cositas, mi ropita, mis zapatillas, mis cosas, pero a la vez también empecé a comprarme más marihuana, empecé a comprar falopa también. Con esos mismos amigos del colegio, después seguí, nos juntábamos a pegarnos los saques, y era cosa de todos los fines de semana. A veces hasta en la semana también nos juntábamos un par de días a la semana a pegarnos los saques. Entonces, igual igual era un vicio dentro de todo, porque yo compraba harto y me dejaba para mí, a veces me pegaba los saques igual, trabajando. Entonces, para mí igual después ya llega un punto que, aunque tú no quieras, se vuelve un vicio. Tuve un tiempo así, pero gracias a Dios tuve la fuerza mental de tener bien dentro de mí, tener claro lo que no quería en mi vida. Lo que no quería en mi vida, hermano, que yo cuando sabía que se estaba haciendo un vicio, yo prácticamente lo cortaba, lo cortaba. ¿Y saben qué me ayudó también a cortarlo? La pandemia. Tuve todo ese año 2019 así, trabajando y pegándome los saques, fumando, carreteando, yendo a disco, todo el tema con esos amigos. Hasta principios del 2020 más o menos. Pero llegó la pandemia, que fue mi punto de inflexión. Fue mi punto de inflexión donde ya todo encerrado, yo me preguntaba, ya, ¿y dónde están mis amigos? Llevamos un tiempo ya que no nos juntamos, empezó la pandemia y nadie habla con nadie. Yo he visto que ellos se juntan igual. ¿Y dónde quedé yo? Claro, ahí abrí los ojos y me di cuenta que eran amigos de vicio, eran amigos de carrete. Y esa gente no sirve, esa gente se desecha. Ahí fue donde prácticamente planté la semillita en mi mente de que yo no estaba para eso, yo estaba para algo más grande. Porque yo esa visión, gente, yo voy a ser sincero con ustedes, esa visión de que yo venía a ser grande a este mundo, la tuve desde pequeño. Desde pequeño yo quería ser cantante. Yo cuando tenía 5 años y todos esos años que nos íbamos en auto con mi papá, mi mamá, mi hermano, yo cantaba en el auto. Yo cantaba, yo quería ser cantante cuando chico. Yo quería, yo lo anhelaba. Después me metí en una escuela de fútbol a los 10 años, no, a los 8 años más o menos, 8 o 9 años, escuela de fútbol. Tuve un par de años ahí en el Colo Colo Monumental.
Lo mismo, yo siempre supe que venía a ser grande. Siempre tuve en mi mente que vine a este mundo para cosas grandes. Grandes. Yo abrumado en mi mente, con una autoestima por el suelo, pero siempre tuve la certeza, siempre tuve claro que yo algún día iba a ser millonario. Yo no sabía cómo, pero siempre tuve en la mente que yo iba a ser millonario, que yo un día, algún día, iba a manejar un auto deportivo, que algún día iba a tener teñidas de ropa y no me iba a faltar la ropa, no me iba a faltar la comida, iba a tener mi autito, iba a tener mi casa, iba a tener todas esas cosas. Yo siempre lo tuve en mente, gente. Siempre lo tuve en mente. Que yo iba a ser exitoso. Siempre lo tuve en mente. Y hay personas que estaban conmigo en esos momentos que veían que yo era súper tímido y todo me afectaba, pero que dentro de todo veían la grandeza en mí, porque yo se las compartía. Yo les decía que yo algún día voy a ser millonario, yo algún día voy a ser exitoso. Yo se los decía a mis cercanos, a las personas que le tenía confianza, yo se los decía. El tema es que, como les decía, llegó la pandemia y ahí me alejé de todo. Corté todas las relaciones con esas personas que no me sumaban. Corté. Y para esos tiempos también empecé como justo a hacer ejercicio más. Empecé a hacer calistenia a fines del 2019. Y entonces ahí ya llevaba como un recorrido, pero a la larga también llevaba esa doble vida de hacer calistenia, pero pegarme los saques y copete y todo el tema. Entonces ahí fue que corté esa segunda vida de que no me sumaba y me quedé con la calistenia. Seguía haciendo calistenia, seguía haciendo calistenia. Y es algo que lo implemento hasta el día de hoy, porque es una doctrina que por lo menos a mí, que yo amo, que yo amo. Más que el gimnasio todavía, más que el gimnasio. Probé el gimnasio, probé la calistenia y la verdad que la calistenia me llena el corazón. Ese mismo año también, 2020, conocí a mi actual pareja y hasta el sol de hoy todavía llevamos juntos. Fue la mujer también que desde el minuto cero vio algo en mí. Vio algo en mí cuando probablemente yo ni lo veía. Yo como les digo, yo siempre tuve ese pensamiento, pero estaba abrumado por la realidad. No sabía cómo. Simplemente yo tenía ese pensamiento de grandeza y no sabía cómo iba a llegar a eso. Buscaba todas las vías, busqué, como les dije, ser cantante, pero era algo que no me daba para hacer la acción. Busqué también tener un emprendimiento, así como vender ropita. Claro, al principio lo hice con ella, nos fue bien, pero después nos gastamos toda la plata y después ya como que no, como que perdimos el feeling, perdimos como esas ganas que teníamos. Probé muchas cosas, gente, muchas cosas. Y no, nada me llenaba, nada. Después caí en el vicio de las apuestas y el casino online. Dejé todo lo que eran esos vicios, esas drogas fuertes, pero caí en una que puede ser igual o peor, las apuestas deportivas. Y es algo muy normalizado hoy en día. Muchas personas incluso lo toman para la chacota, muchas personas lo toman como normal, pero no es normal. No es normal que te gastes, ¿cuánto puede ser? Un tercio, dos tercios de tu sueldo en ese vicio. No es normal. Porque claro, al principio te pide te pide 10 lucas. Ya, puede ser ganes. Ya ganaste 50, pero después reinvertiste esas 50. No, reinvertiste, no es la palabra. Después apostaste de nuevo esas 50 lucas, perdiste y después apostáis 50 lucas de nuevo.
Y así es como vais apostando y apostando y apostando y apostando y después te quedáis sin nada. ¿Por qué? Porque la casa siempre gana. Siempre, si no, no hay negocio. Imagínate que todos los que apuesten ganen. ¿Cuál sería el negocio? Entonces caí en ese vicio que estuve, ¿cuánto habrán sido? Unos 5 años metido en ese vicio. 5 años más o menos. Donde, puta, trabajaba fin de semana, me piteaba todo el sueldo del fin de semana en apuestas. Trabajaba para el vicio. Me salían pegas a veces, trabajaba para el vicio. Todo era para el vicio, gente. Tuve mucho tiempo trabajando para el vicio. Caí en un vicio igual o peor que la falopa, que la marihuana, que todas esas drogas culias, que todas esas drogas de mierda. Así que a ustedes, si están metidos en ese vicio, abran los ojos. Uno cuando se mete en ese vicio es porque no tienes claridad de lo que quieres en tu vida. Yo me di cuenta porque apenas tuve claridad lo dejé de una. Y el 2021 fue el primer año que yo vi el desarrollo personal. El primer exponente que me apareció de desarrollo personal fue Elías Valentín. Fue la primera persona que yo vi hablando de desarrollo personal. Y de ahí en más, esa fue como la primera semillita, porque yo conecté con su mensaje, conecté con su visión. Entonces ahí fue que yo realmente como que me identifiqué con el desarrollo personal. Y bueno, ese año 2021 me lesioné la rodilla, justo después de mi cumpleaños. Tuve 6 meses de recuperación, tuve 2 meses en cama y fue terrible, gente, fue terrible, de verdad. Todavía me acuerdo ese estado mental. Y yo me pasaba las noches, todas las noches me desvelaba hasta las 5 de la mañana más o menos, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo qué puedo hacer yo para obtener la prosperidad económica, para mejorar mi economía. Hasta que llegué al trading y conocí a un exponente chileno, Álvaro Garrido, en trading, que él operaba binarias. Él operaba las binarias en trading. Y le pagué el acceso a una comunidad. Esa fue mi primera experiencia pagando por mentoría. Yo no sé qué será de él hoy día, no sé si todavía estará operando, no sé. Pero esa fue mi primera experiencia. Bueno, en el 2021 estaba estudiando también en el Duoc, tuve que salirme por el tema de la lesión, entonces ya 2022 retomé el Duoc y a la vez estaba trabajando fin de semana, comencé a trabajar en una disco los fines de semana. Entonces en la semana estudiaba, fin de semana trabajaba. Ya estuve así por un tiempo hasta que llegó un punto que conocí el casino virtual y las apuestas deportivas, como les comenté, que fue mi primera experiencia. Yo las conocía de antes por nombre, por conocido, etcétera. Pero el 2022 fue mi primera experiencia. Y gente, la primera vez que jugué casino online, aposté como 20 lucas y gané 1.200.000. Por eso fue que nació como esa adicción. Y de ahí que no lo solté más. Pero bueno, el tema ese. Estuvimos ahí también después con mi bolola. Tuvimos todo ese tiempo, puta. Estábamos con malos hábitos, con malas relaciones. Nos juntábamos con amigos y nos reventábamos tomando. Nos reventábamos vacilando. Entonces estábamos en una sintonía muy baja. En 2022 no terminó el doc porque tuve problemas con un profe. No me quiso tomar una prueba, entonces reprobé un ramo y preferí dejarlo. Me salí, pues seguí trabajando nomás, trabajando. Ya, después que me echaron de la disco, ya, después seguí trabajando por otras partes. 2023, seguí trabajando, ya después volví a la disco. Se fue ese Juan que me echó
Entonces volví a la disco, seguí trabajando, yo trabajo de guardia, quiero dejar claro, de guardia. Entonces seguí trabajando de guardia, me salían eventos por fuera, después trabajé en los Juegos Panamericanos y ahí conocí mucha gente. También me di cuenta del potencial que yo tenía, porque me di cuenta cómo impacté a muchas personas con mi persona, cómo personas que yo no conocía se daban cuenta de la grandeza que yo tenía, que probablemente en ese momento yo sabía que la tenía, pero que yo no sabía que ya la proyectaba. Entonces trabajé en los Juegos Panamericanos, estuve full chamba ese año, después a fin de año también estuve trabajando de la mano de esas personas que conocí, después me fui a Iquique ese año para la final de la Copa Chile, después volví y me llamaron de nuevo porque justo al 2023 a mitad de año me echaron de la pega de nuevo, de la disco. Bueno, la verdad, yo me salí. Y a fin de año hablé con el jefe, volví. 2024 me llamaron para Farellones. Un amigo de ese entonces me llamó para trabajar en Farellones. Gente, fue la mejor experiencia que viví. La mejor. Farellones para mí fue un lugar mágico. Mágico. De verdad, sus paisajes, el ambiente como tal. Mágico, gente. Y es justo en ese entonces, 1 o 2 semanas antes de que me llamaran a Farellones, fue que yo subí mi primer video a las redes sociales. Fue una vivencia mía, fue un desahogo mío. Yo estaba realmente colapsado mentalmente y simplemente vomité todo lo que todo lo que sentía. De la mano con eso, eh, ya en Farellones me tocó trabajar de noche y se me ocurrió la idea de hacer live cada noche que trabajara. Entonces comencé haciendo live y claro, como eran mis primeras experiencias en redes sociales, estaba muy nervioso, pero ya después con el pasar de la noche trabajando, comencé a agarrar confianza en lo que hacía y de la mano de los videos que grababa, comencé a conectar con gente y la gente me empezó a decir, oye, me identifico mucho con tu contenido, oye, me ayudaste con lo que dijiste en ese video. Entonces, gente, ahí fue que le agarré un cariño, un amor a eso del desarrollo personal. Entonces, ahí fue como la semillita más grande que planté en mi mente en ese entonces. Después seguí haciendo contenido de desarrollo personal, seguí con los live hasta que terminó Farellones y dejé de hacer live. Pero ya había agarrado una gente que ya seguía mis videos, estaban ahí pendientes, estaban ahí, les gustaba cada contenido que subía, cada mensaje les llegaba al corazón. Y ahí fue como seguí hasta el sol de hoy. Sigo haciendo contenido, pero ya de una manera mucho más profesional, de una manera mucho más enfocada, ya en otro nivel ya. Pero estuve así por mucho tiempo subiendo videos, un video al día de vez en cuando, porque me complicaba mucho en hacerlo. Pero ya comprendí, ya lo comprendí. Hay que ser uno mismo y es el mejor consejo que le puedo dar a todos los creadores de contenido. Que sean ustedes mismos. No se maten la cabeza, no se desgasten queriendo hacer los videos perfectos. Simplemente sean ustedes mismos. El tema es que ya 2025, eh, bueno, antes de eso, el 2024 me diagnosticaron un problema en la columna. En un disco vertebral lo tengo bastante desgastado. Ya el tema es que hice caso omiso. Y el 2025 me dio un dolor bien fuerte en la espalda, no podía ni caminar. Y estuve 2 meses en los que estuve prácticamente acostado todos los días, no podía hacer nada, ni fuerza, nada, ni pararme. Caminaba, me dolía mucho la espalda. Entonces, claro, así tenía que hacer cosas igual, pero la mayor parte del tiempo estaba acostado porque era un dolor infernal, gente. Y así, bueno, el tema es que estaba contra todo pronóstico, dijeron que no iba a volver a jugar a la pelota, no podía hacer ejercicio, no podía hacer nada. Y aquí estamos hoy día mejor que nunca, con un quizazo bárbaro, puedo jugar a la pelota, correr, hacer ejercicio, andar en bici, hacer todas las cosas que
me dijeron que no podía hacer, porque en vez de ahogarme en esa burbuja que me dijeron, empecé a buscar opciones de personas que tenían lo mismo que yo. Y el mejor remedio para una persona que tiene problemas en un disco vertebral o en la columna como tal es el ejercicio. El ejercicio. Entonces tienes que ser alguien sano. No puedes engordar. No puedes estar gordo. Si estás gordo, vas a sufrir. Tienes que ser sano, mantenerte activo y comer bien. Claramente, igual puedes, no sé, si te gusta comerte una hamburguesa, cómete una hamburguesa, hermano. Si, ¿para qué, para qué ser tan así? Yo soy de esa mente, gente. Al que le guste bien, al que no, no me interesa. Pero yo tengo esa mente que si yo me quiero comer una hamburguesa, yo me la voy a comer. Si yo me quiero comer un sushi, yo me lo voy a comer. Si yo me quiero tomar una copita de vino, me la voy a tomar. Porque ya pasé por esa etapa de depender de las cosas. Y ahora lo que yo consumo es por gusto mío. Y prácticamente, ¿qué te va a hacer una copa cada 6 meses? ¿Qué te va a hacer? Una hamburguesa al mes, un sushi al mes. ¿Qué te va a hacer? Nada. Porque el 95% del tiempo estás haciendo las cosas bien. Y bueno, este año ya seguí con el tema del contenido, pero pasé un par de pruebas y ahora la última prueba que pasé fue que mi madre tuvo cáncer, le diagnosticaron cáncer. Yo ahora el 4 de junio la operaron. Salió la operación todo bien, gracias a Dios. De momento estamos esperando resultados de la biopsia. Y bueno, hoy 14 de junio todavía sigue hospitalizada. Estamos dando la pelea todavía. Así que eso, mi gente. Uno cuando se pone en el estado mental para atraer cosas, atrae todo lo bueno a su vida. Yo me puse en el estado mental de cuando me quedé solo, de atraer a todas las personas que yo quería que estuvieran en mi vida y hoy en día están aquí conmigo. Las atraí. Yo quería estar en un entorno de ganadores y hoy en día lo estoy. Todo parte aquí, gente. Todo. Y no se dejen ganar por las pruebas que le ponga la vida. No se dejen vencer. Hay que darle cara. Son las pruebas de fuego y tenemos que ganar. Porque por más terrible que sea algo que te pase en tu vida, por más terrible, si tú estás triste, no ayudas en nada. En nada. Entonces, si tú estás triste, no ayuda en nada. Si tú estás bien, no ayuda en nada. Pero ¿qué prefieres tú? ¿Estar triste y que no ayude en nada? ¿O a pesar de estar triste? ¿O a pesar de lo que está pasando? Estar bien y actuar y seguir haciendo lo tuyo y buscar tu mejor versión. Salir de depresiones, salir de adicciones, salir de malos hábitos, salí de ese estado mental de tener una autoestima en el subterráneo, salí de todo eso. Y hoy en día estoy persiguiendo mi mejor versión para impactar a todas esas personas, a todos esos jóvenes, a todos esos hombres, da lo mismo, porque aquí la edad es solo un número. Hay personas que pueden tener 40 y 45 años que viven esa situación que yo viví a los 15 años. Entonces, para todas esas personas, yo voy a tener el impacto para salvarlos. En base a mis vivencias, en base a todo lo que yo pasé, yo voy a impactarlos. Yo los voy a ayudar a salir de ese estado mental. Porque si ese estado mental, gente, no se lo deseo a nadie. A nadie. De estar encerrado en tu pieza entre cuatro paredes y que la mente te coma. La mente te coma. Quizás sí no llegué a meterme al mundo delictual como tal. No me metí al mundo delictual como tal. Sí, a lo mejor hice robos menores, pero nunca me metí al mundo delictual. Gracias a Dios también, porque sin Él no hay nada. Y también gracias a mi mamita que siempre estuvo ahí firme, a pesar de todo. Pero a pesar que no me metí al mundo delictual, estuve metido en ese otro infierno, que es cuando tu mente te come. Cuando tu mente te come, tu mente no te deja vivir. Vives prácticamente preso, pero preso en tu mente.
impreso en tu mente, todo lo que te dice tu mente es verdad. Que no vales nada, que eres penca, que eres feo, que eres negro, que no sirves para nada, que todo te sale mal. Todo eso. Y yo puedo decir con orgullo que sobreviví a eso y lo superé. Y a pesar de todo eso, gente, puedo decir con orgullo que hoy estoy aquí para darles lo mejor de mí.